dentro de tu corazón, Dios, déjame conocerte mejor. Y tú sabes que esa es una oración muy diferente. Por años, dice Larry, he orado como si el verdadero propósito de la oración era conseguir las cosas que yo quería de Dios. Y pensé que esas cosas eran las bendiciones obvias de la vida, las cosas que queremos y que hacen nuestra vida más felices, con más sentido y satisfacción. Pero he llegado a discernir que lo que más quiero es una relación íntima con Dios. Quiero conocerlo, confiarle, escuchar su voz y experimentar su poder para vivir como Él dice que viva, ya sea que las cosas resulten como yo quiero o no. Estoy descubriendo que eso me da un gozo palpable y sólido que nada más puede proveer Dios. Si has estado secretamente preguntándote de qué se trata la oración, si anhelas estar tan cerca de Dios que puedes escuchar su voz, entonces esta oración te puede ayudar porque la oración tiene el propósito de cambiar tu vida. La oración papá se trata de cómo orar, una manera de hablarle a Dios un poquito y escucharlo mucho, una manera de conocer a Dios mejor y a ti mismo. A través de una forma especial de conversación mutua, una manera de orar que nos deje experimentar su vida en nosotros y libera esa vida y sí, para que gotee y a veces sea un torrente que sale de nosotros e invade a otros. Dios quiere usarnos. La historia favorita, ahora está contando Larry Crabb, la historia favorita de mi papá, y tiene muchas, era comparar a su papá al papá de su mejor amigo Jimmy. Cada noche que Jimmy escuchaba a su papá subir las escaleras al apartamento del segundo piso, junto al departamento del padre de Larry, Jimmy sabía que le esperaba. Si hacía un falso movimiento, recibiría cintarazos de un padre borracho. Mi padre me dijo a menudo cuán mal se sentía por Jimmy, sobre todo porque sabía que su propia historia era tan diferente. El sonido de los pasos de su padre significaba la llegada de su héroe, un hombre de gigantesca fortaleza que se agachaba para cuidar de sus hijos, un gigante gentil y bondadoso. Mi padre me dijo, papá siempre llegaba y besaba a mamá primero. Luego se dirigía a cada uno de sus hijos y nos daba un fuerte abrazo y un beso. Y cuando se sentaba con nosotros, a veces en el piso, para hablar con nosotros, me sentía seguro. Papá estaba ahí. ¿Qué podía ir mal? Siempre me preguntaba por qué Dios permitió que mi papá muriera y que el monstruo en la casa de Jimmy viviera. Me imagino que es también tu deseo. No he conocido muchos hijos o hijas que estuvieran tan acercados a sus padres como lo querían estar. Considerando lo que sé de familias, su padre no era el tipo de persona a quien le podía decir papito. No era una persona a la que se quería acercar, pero no podía dejar de desear que lo fuera. O a lo mejor como yo, usted fue uno de los afortunados. Como el mío, su papá amaba a Dios profundamente. Dios tenía el primer lugar en su corazón
Y esto quería decir que podía amarte mucho mejor. No importa cuál es tu realidad, tú y yo tenemos esto en común. Todos queríamos y aún queremos a papá. Soñamos con el papá perfecto. Añoramos a un hombre fuerte en el que podemos confiar para que esté ahí cuando lo necesitamos. Alguien que nos quiera, que nos cuide, que nos deleite en nosotros, alguien a quien queremos acercarnos más íntimamente. Un león de hombre que nos invita a acercarnos a él y a descansar en su poderoso y a la vez gentil amor. Nosotros tenemos uno, su nombre es Dios. Y como el mejor papá que podemos imaginarnos, el sonido de sus pasos, si podemos discernir quién se acerca, inspira gozo exuberante, con un miedo aterrador. Y cuando escuchamos su voz y sentimos su abrazo, todo está bien. Estamos seguros. Nuestro papá está aquí. ¿Qué puede estar mal? Pero para muchos cristianos, algo no está bien. Podemos escuchar el sonido de sus pasos cuando entra en nuestras vidas, pero si lo escuchamos, nos echamos para atrás. Hasta puede que nos encojamos aterrorizados. Con solo escuchar la palabra papá, papito, padre, provoca un sentir de dolor o ausencia en muchos de nosotros. Cuando percibimos su cálida y fuerte presencia, se nos hace difícil decir papá está aquí. Es más fácil decir Dios en vez de papá. La idea de que nuestro Padre Celestial está sentado en el suelo, con sus brazos extendidos para abrazarnos cuando corramos hacia Él, parece un cuento de hadas imposible, irreal. No tenemos un punto de referencia para esa escena. Nunca sucedió con nuestro Padre terrenal. Nunca hemos conocido el papá de nuestros sueños. Espero que cuando terminemos de hablar, la palabra papá te acerque y no te retire. Es mi deseo que cada sueño que hayas deseado tener de un Padre perfecto parezca estar a tu alcance, porque lo está. Si tu vida de oración ha sido como la mía, aburrida, intensa, solo durante la crisis, más petición que relación, frecuentemente confusa y destituida de confianza, ocasionalmente significativa y apasionada, pero más a menudo una rutina sin vida, únete a mí en el salón de primer grado para que juntos, sin experiencia y torpemente, tratemos de conseguir las letras correctas para deletrear papá. Es sorprendentemente divertido y te transportará al mundo de la realidad celestial, donde nuestros mejores sueños se conforman realidad. Vamos ahora ahí, aquí un poquito más adelante. Porque entonces estamos ahora en la introducción a la oración papá. Desde que soy cristiano, le he pedido a Dios muchas cosas que no me ha dado. Ha habido veces en que le rogué a Dios que me guiara claramente en cómo tratar con relaciones difíciles o qué dirección tomar en una situación confusa, y nunca vino la respuesta. Puedo mencionar por lo menos una docena de situaciones feas en mi vida, probablemente más,
cuando me sentí desesperado por oír de Dios y sin embargo lo único que escuché fue silencio. A veces quise creer que había escuchado la voz de Dios, pero yo sabía que realmente no lo había escuchado. Quería tanto escucharla que fingí que la había escuchado. ¿Dónde estás? Le he preguntado a menudo. ¿Me estás escuchando? ¿Sabes lo que está pasando en mi vida? ¿Te importa? ¿En realidad sé quién eres? Hermanos, a mí me ha tocado hablar con un pastor que me dijo exactamente esas palabras. Dice, me salí de mi carro y estaba cerca de muchos árboles donde nadie me iba a escuchar y le dije a Dios, ¿dónde estás? ¿Me estás escuchando? ¿Sabes lo que está pasando en mi vida? ¿Te importa? En realidad, sé quién eres yo. Son palabras intensas que muchos han experimentado. Y entonces él dice, en mis 53 años de cristiano, no he conocido a Dios de la misma manera en la que he conocido a los seres humanos que puedo ver, tocar y escuchar audiblemente. Conozco a mi esposa, Gloria Angélica, en muchas maneras en las que no conozco al Padre. Y estoy hablando de maneras personales, no físicas. Conozco a Gia y a Jonathan, mis hijos, en maneras en las que no conozco al Hijo de Dios. Y conozco a mis amigos especiales en maneras que no conozco al Espíritu Santo. Es triste decirlo, pero a veces nosotros no conocemos tan íntimamente a Dios y sin embargo el Espíritu está dentro de mí, más cercano de lo que puede estar cualquier amigo terrenal, porque esa es la promesa de Dios. Conocer a mi verdadero papá tiene más significado para mí. Puedo reportar que hay momentos de encuentro con Dios que son más reales, van más profundo y producen más gozo que mis mejores encuentros con los demás. Todavía me acosan sentimientos de soledad, de estar vacío, sediento y hambriento, juntamente con irritabilidad, desánimo y aburrimiento. Todavía tengo días oscuros, pero ahora estas experiencias positivas parecen ser más a menudo puertas abiertas que dan entrada a un mundo mejor. Ya no siento que son paredes que me atrapan en este mundo. Ahora, cuando le pido a Dios las cosas que quiero, estoy más consciente de que me está escuchando y me siento menos exigente. Siento que ya no estoy tratando de controlar a Dios tanto, tratando que haga ciertas cosas, bien o mal, que me importan a mí. De vez en cuando me conmueve el pensamiento que Dios está gozando, haciéndome bien en ese momento. No importa lo que esté sucediendo. Quiere que esté tan feliz como Él puede hacerme. Y me estoy dando cuenta que para que eso suceda, tengo que darme por vencido de la felicidad que puedo encontrar en otros lugares y en otras maneras. Eso no quiere decir que no puedo disfrutar de un buen desayuno o de una buena amistad, pero quiere decir que no debo depender o exigir las cosas buenas de la vida para mi bienestar o tratar de descifrar cómo puedo conseguir que Dios me dé las bendiciones legítimas de la vida que yo quiero o cuando las recibo, pedirle que me llenen más de lo que pueden llenarme. El mejor cambio
es que ahora estoy escuchando a Dios en una manera en la que nunca lo había escuchado. A veces, aunque nunca audiblemente, escucho al Padre hablar más claramente de lo que puedo escuchar la voz de un amigo humano. Todos estos cambios son el trabajo directo de Dios, pero está trabajando a través de un vehículo que me ha dado. Ese vehículo es una nueva comprensión de lo que es la oración, que aunque no muy profunda y a lo mejor nueva solamente para mí, es mucho más profunda y valiosa y simple de cualquier cosa que he conocido anteriormente. He practicado oración y ahí les dice el tipo de oraciones, me enfoqué en la última y de esto se trata la oración papá, ya se los había puesto, lo vamos a repasar otra vez. P es preséntate a Dios sin pretensión. Sé una persona real en la relación. Dile cualquier cosa que esté pasando dentro de ti que puedas identificar. A. Atiende, pon atención a cómo estás pensando de Dios. Otra vez, no pretendas, pregúntate, ¿cómo estás experimentando a Dios en este momento? ¿Es una máquina que dispensa, un padre con ceño fruncido, una fuerza distante y fría? ¿O es tu gloriosamente fuerte pero íntimo papá? P. Purga de todo lo que esté bloqueando tu relación con Dios. Pon en palabras todo lo que te pone incómodo y avergonzado cuando eres real en tu relación con Él. ¿Cómo estás pensando más de ti y tu satisfacción que de cualquier otra persona, incluyendo a Dios, y su placer? Sé honesto, ponlo en tu oración. Acércate a Dios, es la siguiente, la A, como la primera cosa en tu vida, como tu tesoro más valioso, el ser a quien más quieres conocer. Reconoce que otras personas y cosas verdaderamente valen más para ti en este momento, pero deseas querer a Dios tanto que toda otra cosa buena en tu vida llegue a tener un segundo lugar. Es decir, lo quieres poner a Él en primer lugar. A esto le llamo oración de relación o relacional. Nada ha aliviado mi confusión sobre oraciones no contestadas como el darme cuenta que la oración de relación siempre necesita estar primero que la oración de petición. Necesitamos relacionarnos antes de pedir. Tenemos que ir con Dios y entablar una comunicación con Él antes de simplemente estarle pidiendo. El poder para pedirle a Dios depende de la profundidad de nuestra relación con Dios. La oración papá es la mejor manera que yo he descubierto para desarrollar y alimentar nuestra relación con Dios, misma que nos es regalada por Jesús a través de su vida, muerte y resurrección. La oración relacional le provee al Espíritu una oportunidad abierta para que haga lo que más ama hacer, conectarme, introducirme dentro del corazón y la vida del Padre y hacerme más como su Hijo. Orar la oración papá
No se trata de frotar una lámpara mágica para hacerle 3 peticiones a un genio dócil que sale de la lámpara ante nuestros atónitos ojos. Es simplemente una manera de llegar a Dios y aprender a esperar, escuchar, sin tanta cera en nuestros oídos espirituales. Y más que nada, ser intensa e implacablemente real. El llegar a Dios de esta manera crea un lugar en mi alma que el Espíritu siempre llena. Siempre. Es posible que no sepa, no me dé cuenta que está sucediendo, pero lo está. Como la naturaleza, el Espíritu siempre llena el vacío, pero estamos tan ocupados llenando nuestro vacío que no queda un vacío que Él llene. Por eso es que las personas necesitan nunca tienen un encuentro con Dios. Están demasiado ocupadas llenándose a sí mismas. Cuando oro la oración papá, al pasar el tiempo, empiezo a ver que mi actitud es diferente. Veo mi pecado más rápidamente y claramente de lo que veo el pecado de otras personas, aun cuando estoy en un argumento. Encuentro que me estoy relacionando en una manera diferente con Dios y con los demás. Siento menos de ese maldito espíritu que cree que lo merece todo. Soy menos quejoso y exigente. Me siento menos superior y soy menos condescendiente. Y me doy cuenta que estoy menos absorto en mí mismo y esto me ayuda a amar mejor. Me he dado cuenta que le pido a Dios cosas diferentes y con una actitud diferente. Sigo suplicando que me dé más energía, pero sin el espíritu de queja que antes tenía. A través de la brecha abierta por Jesús y por el poder del Espíritu en la palabra de Dios, estoy llegando a conocer a mi papá y eso está formando la vida de Jesús en mí. Quiero complacer a Dios y revelar a otros, no importa el costo, más de lo que deseo cualquier otra bendición, y así es Jesús. Quiero que mediten en esto. Dice, a través de la brecha, por así decir, una puerta que abre Jesús, abierta por Jesús, y por el poder del Espíritu en la palabra de Dios. Así es que la Biblia es ese lugar que nos ayuda a comunicarnos con Él. Dice, estoy llegando a conocer a mi papá a través de la lectura bíblica. Me imagino que para ustedes también los salmos, los proverbios, tantos lugares en donde se nos habla tan íntimamente de Dios, estamos conociendo mejor a nuestro Padre Celestial, a nuestro papá. Quiero complacer a Dios y revelarlo a otros. Note, esa es la misión que Dios nos dio. Y a través de esta oración la intención es complacer más a Dios y revelarlo a otros. No importa el costo, dice ahí, más de lo que deseo cualquier otra bendición. Y así es Jesús. La oración papá es simplemente una manera de abrir un diálogo con Dios, relacionarnos con Él más íntima y honestamente que como me relaciono con cualquier otro ser. Me ayuda a estar más interesado en escuchar que en hablar, más ansioso de escuchar su voz, de que Él escuche la mía.
Es una manera de limpiar mis oídos para llegar a ser un atento y discernidor oyente de Dios. Es también una manera de hacer lugar en mi alma que a Dios le encanta llenar. Limpiar la basura que acumulo en mi mundo interno para que Dios me llene con su realidad. Me ayuda a darme cuenta que para experimentar a Dios necesito hacerlo en la misma manera en la que me relaciono con otros, que debo comportarme con los demás con la energía y sabiduría divina que depositó en mí. Estoy llegando a ver que mi salud, la salud de mi familia, de mi matrimonio, de mi ministerio, de mi cuenta de banco, aun si mis hijos están caminando con Dios, son todas cosas secundarias comparadas con la más importante, conocer a Dios, disfrutar mi estancia con Él, confiar en Él, servirle solo a Él y llegar a ser más como Él. La oración papá pone el relacionarme con Dios delante de pedir cosas a Dios. Me motiva a valorar el conocer a Dios más que obtener algo de Él. Y entre mejor lo conozco, más sé que voy a recibir todo lo que mi corazón desea, porque Él se deleita en hacerme feliz. Cuando pongo las primeras cosas primero, llego a tener más confianza de que las cosas secundarias vienen en camino. Si no hubiera ninguna otra ventaja, el hecho que la oración papá me permite oír su voz sería suficiente. Estaba leyendo Jeremías 32, 40 y 41, en donde Dios dice lo siguiente a las personas viviendo entonces y a los que han de vivir después de la muerte y resurrección de Cristo, que somos nosotros. Nunca dejaré de hacerles el bien. Me regocijaré en hacerles el bien, en toda mi alma y corazón. Jeremías 32, 40 y 41. Una vez que escuchen a Dios, estarán adictos. Amarás tu propia voz menos y eso se siente como libertad. Te das cuenta que nunca oirás una voz más dulce que la suya, a la vez infinitamente fuerte e infinitamente gentil, la mezcla del león y el cordero. Escuchar para oír esa voz será lo que más anhelas hacer. La oración papá es una manera de llegar a ser un oidor y escuchar lo que Dios está diciendo y en el proceso experimentar la vida de Cristo que sale de ti. Pero ¿por qué estoy viendo esto solo ahora, después de tantos años? Quiero hablar de eso antes de entrar en los detalles de la oración papá, y lo haremos el viernes. Así es que muchas gracias por escuchar. Vamos a entrar al capítulo 3 y 4 de esta presentación. Pastor, a ver cómo me sale. Escape. Ahí está. A ver si. Muy bien, hermanos. Gracias, pastor. Gracias por compartir con nosotros estos conceptos y los pedidos de oración que me llegaron el viernes
vamos a compartir todos los pedidos de oración que hemos recabado desde el viernes pasado. La hermana Celaya pide oración por la familia Ramírez. El hermano Roberto Durán nos está pidiendo que oremos por un procedimiento que su esposa Lorena tendrá el próximo lunes, procedimiento médico. Verónica Méndez tiene un pedido personal y el hermano Francisco Grillo del Perú está pidiendo que oremos por la hermana Rosa López en la iglesia del Callao. Ella con 62 años tiene el coronavirus. Así que esos son los pedidos que me llegaron. El viernes haremos un repaso de todos los pedidos que hemos estado recolectando viernes, lunes, hoy y el próximo viernes. Y si tú tienes algún pedido de oración, mándame un texto, por favor, para añadirlo y orar juntos y continuar orando por estos pedidos de oración. Pastor Carlos, despídenos con una bendición si eres tan amable. Y antes les voy a decir que en la reunión del sábado voy a tener una copia, creo que ya había hecho yo copias de este material porque varios me lo han pedido y si ustedes están interesados, ahí se los voy a dar. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque nos escuchas y te pedimos perdón si no hemos aprendido a escucharte mejor. Si nos hemos pasado la vida queriendo que tú hagas lo que nosotros queremos y no buscando tu voluntad en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a aprender a someternos a ti. Tú nos dices que cuando tomamos nuestra cruz y te seguimos, tú nos vas a dar todo lo que necesitamos. Nos dices que pidamos y vamos a recibir porque vamos a pedir de acuerdo a tu voluntad. Nos dices que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las otras cosas van a ser añadidas. Ayúdanos pues en este proceso de aprender a ponerte en primer lugar, de ser sinceros contigo, de venir contigo y quitar todas las barreras y permítenos, Señor, tener esa comunión tan íntima que tú quieres tener con cada uno de nosotros para que seas verdaderamente nuestro papito, que tengamos esa intimidad contigo que tuvo tu Hijo y que reconozcamos a tu Hijo, su presencia en nuestra vida y la del Espíritu Santo. Señor, ponemos las peticiones que hemos escuchado en tus manos. Yo pongo a mi primo Luis Raúl París Carlos, que también está con COVID y lo acaban de hospitalizar. Y te pido, Señor, que tú tomes todas estas cosas y que permitas que sean contestadas estas peticiones de acuerdo a tu voluntad. Queremos que tú les des lo mejor que el cielo tiene para darles y que de acuerdo a tu misericordia, tú, Señor, trates cada caso. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos porque sabemos que nos has escuchado, que ya nos has contestado y que tienes nuestro mejor interés como el tuyo. Por eso te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.